Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo concerniente a la semana 23, cuarto grado de secundaria, día 3. Entonces, el título es el mismo de la semana pasada, ya que cada 15 días, cada 2 semanas, se ve el mismo tema. Practicamos el consumo responsable de los recursos en una situación de transformaciones geométricas, es la continuación de la semana pasada, cuarto grado de secundaria, entonces semana 23. El título de este día 3 es determinamos a través de de diferentes modelos de mandalas las transformaciones geométricas, día 3 entonces. Muy bien, si leemos la situación, es la misma situación de la semana pasada, la volvemos a leer, el tejido de una chompa y la elaboración de una mandala. Mateo y su mamá aprovechan al máximo el tiempo que tienen en su casa, pues saben que deben mantenerse dentro de ella por prevención. Ellos no quieren ser contagiados de COVID-19, menos aún cuando las vacunas para dicho virus no están disponibles. La mamá de Mateo es una gran artesana y le gusta tejer, pero se ha quedado sin insumos y no puede ir a comprar por las medidas de seguridad. Entonces tiene una mejor idea: tejer una chompa con los pocos restos de lana que le queda de sus trabajos. Ella y su hijo siempre son responsables de los recursos y tratan de no desperdiciar. La mamá teje la chompa para Mateo. Como sabe que le gusta la matemática, elige el siguiente modelo. Esta es la chompa, este es el modelo del tejido. Mateo no se queda atrás y le quiere regalar a su mamá una mandala elaborada con material de reuso parecido al siguiente gráfico. Bien, vimos la semana pasada, la semana número 22, sobre estas cuestiones de mandalas en los 2 días. Incluso se propuso diseños de algunas mandalas. Vimos también la secuencia de estas franjas de tejidos. Bueno, todo eso lo vimos. Bien, entonces, antes de desarrollar la situación 1, atentos a este concepto que lo traigo también desde la semana pasada, porque en la situación 1 se tiene que ver con lo que es simetría. Recordar lo que es la simetría axial. Decimos que una figura plana tiene simetría axial cuando podemos trazar una recta llamada eje de simetría que divide en dos partes a la figura, de manera que si plegamos al plano por ese eje, las dos partes coinciden. Observa que una parte se refleja en el eje para formar la otra, como si el eje actuase de espejo. Vimos lo que era la reflexión. La reflexión es un tipo de simetría, y dentro de esa simetría está dentro de la simetría axial. Recuerden que hay dos tipos de simetría, ¿no? La simetría central, que lo expliqué también en un ejemplo, y la simetría axial. La simetría axial es respecto a un eje. Miren, acá tengo un plano cartesiano de ejes coordenados x, xy, ¿no? Ya saben que el eje x es el eje horizontal y el eje y es el eje vertical. Voy a traer acá una figura A, B, C. Recuerden los pares ordenados. Por ejemplo, si yo quiero el par ordenado de este vértice A situado en este punto, sería para X 1, 2, 3, 4 y para Y 1 hacia arriba. Entonces sería 4 positivo, 1. ¿Verdad? Mira este vértice B, ¿cuánto sería para X? 1, 2, 3, 4. Y para Y, 1, 2, 3, 4, 5. Acá sería 4,5, ¿no? Este vértice C sería 1 para X y 2 para Y. Entonces acá sería 1,2. Ahora yo le quiero hacer una simetría axial respecto al eje Y, respecto a este eje, porque también puedo hacer una simetría axial respecto a X. Entonces, este es el triángulo original. La tarea es reflejar al triángulo respecto al eje Y y al eje X, reflejarlo. Es decir, hacer una simetría axial, que es lo mismo acá, ya es el mismo concepto. Muy bien, vamos a hacerlo primero respecto al eje Y. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente, ¿no? Trazamos líneas perpendiculares de tal manera que el otro vértice quede al otro lado con una misma distancia. Esas distancias son medidas en forma paralela al eje X. ¿Cómo así, profesor? Mira, vamos a colocar el vértice C como quedaría, digamos, reflejado con el respecto a este eje Y. Entonces, si acá hay una unidad
hasta el eje Y hay una unidad, esta medida la tomas perpendicular al eje Y, hay una unidad, entonces también tiene que haber una unidad acá, aquí caería el nuevo vértice C que le vamos a llamar C'. Listo, para el vértice A, igualito, acá hay 1, 2, 3, 4 unidades hacia el eje Y, medidas perpendicularmente, acá también 1, 2, 3, 4, aquí caería el vértice A. Para el vértice B, 1, 2, 3, 4, igual 1, 2, 3, 4, aquí caería el vértice B y trazamos el nuevo triángulo. Este triángulo es el simétrico o es el reflejado en todo caso, pero respecto al eje Y. También lo podemos hacer respecto al eje X, claro. Acá está el vértice A, vamos a suponer que comenzamos con el vértice C. Acá hay 1, 2, en este caso las distancias son perpendiculares y al eje X porque la reflexión o la simetría va a ser respecto al eje X. 1, 2, 1, 2. Aquí se ubicaría el nuevo C'. Listo. Bueno, en este caso vamos a hacerlo con el vértice A, una unidad también, aquí se ubicaría el nuevo vértice A. Ahora para B, 1, 2, 3, 4, 5. Acá también sería 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se ubicaría el vértice B y trazo el triángulo. Entonces, este es el triángulo original, este es el triángulo, digamos, reflejado o simétrico respecto al eje Y y este es el triángulo, este triángulo de abajo es el reflejado o el simétrico respecto al eje X. Entonces, este mismo triángulo lo he reflejado respecto al eje Y y también se puede hacer la reflexión respecto al eje X. No, más o menos les explicaba, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos miramos en un riachuelo, ¿no? En un charco de agua, por ejemplo, o en un tanque de agua, se ve esta cuestión de la reflexión. Si nos ponemos al costado de un espejo, también hay reflexión. Entonces, las cuestiones de reflexión nosotros los vemos, ¿no? Ahí se dice de que hay simetría axial respecto a un eje. Bien, miren, estas líneas blancas que han salido ahorita, por ejemplo, esas líneas blancas son las distancias perpendiculares, en este caso al eje Y, digamos, tanto la medida hacia la derecha es lo mismo que hacia la izquierda, ¿no? Esta medida es lo mismo que esta. Bien, si no se cumple eso, no será pues una simetría axial. Muy bien, entonces para la situación número 1 que nos han dejado, dice traza dos ejes de simetría en la figura, en la siguiente mandala. Muy bien, entonces esta ha sido la mandala que ha hecho Mateo. Aquí hay varios ejes que yo puedo trazar, ¿no? Si tú te das cuenta cuántos cuadraditos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadraditos acá, ¿no? Yo me fijo por estos cuadraditos. Hay 12, yo puedo trazar respecto a esos 12 cuadraditos, por ejemplo, 12 ejes de simetría, ¿no? O de repente no lo quiero trazar respecto a los cuadraditos, lo quiero trazar respecto a estos circulitos. También, ¿no? Puedo trazar un eje de simetría de tal manera que divida en dos partes iguales a esta figura, ¿no? Cuando las figuritas son un número par de, digamos, 12 es un número par en el caso de los cuadraditos que he contado, se puede trazar, digamos, ejes de simetría más exactos todavía y justamente tomándolos de par en par, opuestamente, se forman figuras simétricas. Por ejemplo, trazo este eje de simetría, ese eje que he trazado, ¿no? Ese eje, ese eje en rojo. Bien, entonces ha dividido la figura en dos partes iguales. Si tú ves bien, hacia la derecha queda una figura y hacia la izquierda queda una figura que es justamente el reflejo, una es reflejo de otra. Bien, entonces para que tú te des cuenta que hay una reflexión, una simetría, tanto la parte derecha como la parte de la izquierda tienen que ser figuras iguales. Acá también trazo este eje azul, ¿no? Ese eje azul también ha dividido a la figura en dos partes iguales. La parte que queda hacia este lado es igual, es el reflejo de esta parte que queda hacia el otro lado. ¿Verdad? Mira, ve, si te das cuenta, mira, ve, divide a este cuadrado en dos partes iguales, también pasa dividiendo este circulito en dos partes iguales, a este triangulito, divide a todo este círculo, digamos, este mostaza en dos partes iguales, otra vez pasa dividiendo este triangulito y termina dividiendo a este cuadrado. Este cuadrado es opuesto a este. Es opuesto, mira,
¿no? A ver, hacia la derecha, ¿cuántos cuadrados ha dejado? O hacia arriba, ha dejado 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. Acá también ha dejado 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. Mira el eje rojo. Hacia acá ha dejado 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. Y hacia el otro lado ha dejado 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados también, ¿no? Bien, de tal manera que los cuadrados que se han tomado de referencia han quedado divididos en dos partes iguales, ¿no? Mitad, mitad. Entonces son ejes de simetría. Esta mandala está perfecta, es una mandala en donde yo puedo trazar no solamente dos ejes de simetría, puedo trazar varios, múltiples ejes de simetría ahí. Bien, entonces eje de simetría 1, eje de simetría 2, lo fundamentamos acá, aunque no nos dicen, las rectas trazadas son ejes de simetría, ya que se observa que una de las partes se refleja en el eje para formar la otra, como si el eje actuase de espejo de esa mandala. Bien, entonces lo que hemos dicho del concepto de lo que es simetría. Rotación en el plano. Antes de irnos a la otra situación, recordemos lo que se habló la clase pasada de rotación. Yo quiero rotar esta figura, pero quiero rotarla, ojo, de acuerdo al vértice, digamos, del plano cartesiano, al origen del plano cartesiano. ¿Ya? ¿Qué era la rotación? En el plano es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Yo puedo rotarlo en forma horaria o en forma antihoraria, ya eso también hablamos. Vamos a girar este triángulo respecto al origen en forma antihoraria 90 grados. Antihoraria es un movimiento en contra de las agujas del reloj, o sea, así. Y horaria es a favor, en esta manera, ¿no? A favor de las agujas del reloj. Entonces, les expliqué de que cada par ordenado de la rotación en 90 grados en forma antihoraria, cada par ordenado se cambia por este par ordenado. Por ejemplo, si acá es X, Y, se cambiaría X con Y, las posiciones se cambian y además Y pasaría negativo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver los vértices de A. Profesor, el vértice de A, estoy trayendo el mismo triángulo del ejemplo, ya es 1, 2, 3, 4,1, ¿no? Este punto, este par ordenado es 4 para X, 1 para Y. Entonces, este punto A es 4,1. Al girarlo 90 grados en forma antihoraria, el 1 toma la posición del 4 y del 4 al 1, o sea, se intercambian. Aquí iría 1,4 y además el Y cambia de signo, ¿no? Si acá era 1 positivo, acá sería 1 negativo. Bien, entonces se intercambian, se permutan, en todo caso se dice en la matemática, permutan, digamos, el segunda componente se convierte en primera, la primera en segunda y el, el valor de Y cambia, digamos, de signo. Bien, el vértice B, ¿cuál era? Era 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Era 4,5. Bien, al rotar 90 grados en forma antihoraria es esto, ¿no? Sería, se intercambia, ¿no? 5 pasa acá, 4 pasa en la segunda posición y el 5 pasa con signo negativo. Y el vértice C es 1 para X, 2 para Y, es el par ordenado. Al girar 90 grados en forma antihoraria sería negativo 2,1. Listo, por acá te dejo una clave para que lo rotes 180 grados en forma antihoraria, es esta fórmula. Pero bueno, ahí te lo dejo, ¿ya? Bien, entonces el nuevo vértice A', ¿cuánto es? A' sería menos 1,4, menos 1, o sea aquí, menos 1 para X y 4 para Y, 1, 2, 3, 4, aquí estaría. Igual B es menos 5 para X, 4 para Y, menos 5, 1, 2, 3, 4, menos 5 y 4 para Y, 1, 2, 3, 4. En este puntito caería lo mismo para C. Listo, y el triángulo gira de esta manera. Gira de esta manera. Bien. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya el triángulo ha girado 90 grados en forma antihoraria respecto, ojo, respecto al origen del plano, porque eso es lo que nos dicen, el origen del plano es este puntito. Entonces, miren, para darnos una idea, vamos a formar un triángulo entre dos vértices apareados, en este caso A' con A, por ejemplo, A' con A respecto a este, tomando como vértice del ángulo, el origen del plano cartesiano es un ángulo de 90 grados. O sea, este ángulo A con A', es un ángulo que ha girado 90 grados respecto al origen. Igual si tomas, si trazas desde B' hasta unes con el vértice, formas un ángulo con el origen del plano cartesiano y unes con el otro B, ¿no? B,
B' también sería 90 grados, lo mismo que C y C', ¿no? Lo mismo uniendo C con C', también ese ángulo ha girado 90 grados. Muy bien, eso es lo que nos quiere dar a entender esto. Vamos a desarrollar la situación 2. Dice, ¿qué transformaciones geométricas se realizan en la figura A? Ojo, acá hay una figurita A que es este cuadradito, ¿ya? Para obtener la figura B. Bien, entonces, ¿qué transformación geométrica? Y luego dice, ¿cuál es el ángulo de giro? Justifica tu respuesta. ¿Qué transformación geométrica se realiza en la figura A para obtener la B? ¿Y cuál es el ángulo de giro? Justifica tu respuesta. Muy bien, vamos a traer por acá esta mandala. Voy a hacer un sistema un sistema de coordenadas cartesianas. Voy a traer acá la mandala que nos han dado aquí. Y a ver, bien. Voy a tomar como punto de referencia de giro, así como te he explicado en las rotaciones, el centro de la mandala, que es el centro de este circulito amarillo. ¿Ya? Entonces, ese centro de ese circulito que coincida con el origen del plano cartesiano. Ahora, mira, si me doy cuenta cuántos cuadraditos hay. A ver, empiezo a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como te dije, hay 12 cuadraditos. Entonces, yo puedo trazar ejes de simetría por esos dos cuadraditos. Lo importante es que es un número par de cuadraditos. Entonces, al coger un número par de cuadraditos, por ejemplo, si yo cojo este cuadradito, va a cortar ese eje de simetría justamente en su cuadradito que es opuesto. Lo mismo este con este. A ver, ¿cuál sería el cuadradito opuesto a este cuadrado? Sería este, ¿verdad? Entonces cortaría aquí el eje de simetría. Corta acá, pasa por el centro, corta acá, ¿no? Igualito para este cuadradito, ¿no? Corta en este cuadradito es opuesto. Entonces miren, ve lo que va a suceder. Voy a trazar todos los ejes de simetría que pasan por los cuadraditos opuestos con líneas blancas, como lo estás observando. Muy bien. Ahora, todas las medidas angulares, como los ejes cortan de cuadradito a cuadradito, son medidas angulares iguales. Esta mandala es perfecta, es un giro perfecto acá. Ahora, si contamos por aquí, ¿cuántas hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arcos de circunferencia. Y tú sabes que toda la circunferencia tiene 360 grados. Y es 360 entre 12, cada uno de esos arcos tiene como medida angular 30 grados, 30, 30, todos los ángulos tendrían 30 grados. Bueno, acá hacia arriba sería 30 por 1, 2, 3 por 6, sería 180. Los otros 180 grados pues estarían abajo también, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, estarían abajo los 180 grados. Ya tú sabes que es 30, 30, todos los arquitos son 130. Ahora, te están preguntando qué transformación geométrica realiza desde la figura A. Ojo, la figura está aquí posicionada, mira la manito hasta la figura B. Entonces, ha girado. ¿Ha girado cuánto? Ha girado, profesor, 30 grados. ¿En forma qué? ¿En forma antihoraria o horaria? En forma horaria, porque cuando se gira así a favor de las agujas del reloj es en forma horaria. Ese giro se dice que es positivo. Bien, pero tomando como referencia el centro, el punto centro de la mándala. Ya eso es importante, que coincide con el origen del plano que hemos trazado con líneas rojas. Bien, entonces vamos a dar la justificación, porque acá dice justifica tu respuesta. Se realiza la rotación, ¿no? Porque dicen qué transformación geométrica se realiza. La transformación geométrica de la rotación, esa es una transformación geométrica. La figura A rota 30 grados en forma horaria con respecto al origen del plano cartesiano, que es el mismo centro de la mándala. El ángulo de giro es de, a ver, por acá vamos. El ángulo de giro es de 30 grados en forma horaria, ya que al trazar los 6 ejes de simetría, la circunferencia queda dividido en 12 partes iguales donde cada arco mide 30 grados. Muy bien, 6 ejes de simetría, que han sido los 4 ejes blancos y los 2 rojos.
que son coincidentes. Bien, ahora sí vamos a la figura 3. No te olvides, ¿no? Este sentido es antihorario y este sentido es horario. Entonces, de A para que se posicione a B, pues es en forma horaria, ¿verdad? Y la situación número 3, escoge uno de los modelos de mandalas. A ver, aquí como que le ha faltado una palabra, leo y de verdad que parece que queda suelto este enunciado, queda en duda, en incógnita. Miren, a ver cómo se escucha leyéndolo. A ver, dice, escoge uno de los modelos de mandalas presentados, las transformaciones geométricas y píntalas. Bueno, entonces lo que más o menos creo que quiere decir acá es escoger uno de los modelos de mandalas que se te presentan y justifica algunas transformaciones geométricas y pinta luego la mandala. Bueno, es lo que se entiende acá en este enunciado. Al parecer que por ahí ha faltado una o dos palabritas para acomodar todo el enunciado. Muy bien, tenemos entonces mandalas que son muy rigurosas en lo que es la simetría. Hay bastante simetría en estas mandalas. Yo voy a escoger la primera. Ya, bueno, queda a gusto tuyo de cuál de las mandalas tú escojas. Bueno, esta está un poquito más detalladita, ¿no? Yo escogería entre la 1, la 3 y la 4. Bien, escojo entonces la 1. Como el enunciado, como un poquito que no se entiende, voy a justificar algunas transformaciones geométricas, por ejemplo, la simetría o en todo caso la reflexión, la simetría axial, porque eso depende de un eje. Mira, si yo trazo el eje, digamos, de simetría que pasa cortando por ahí la figura hacia la derecha y hacia la izquierda, queda, digamos, la figura de la derecha es el reflejo de la de izquierda o en forma viceversa, ¿no? A ver, otro eje. Muy bien, este eje también, ¿no? Mira que pasa por el centro de esta como florcita que hay acá, ¿no? Como una flor ahí, ¿no? Listo, entonces también ese eje es de simetría y no son los únicos, ¿no? No son los únicos ejes. Yo estoy escogiendo de tal manera que parta a este como arco en dos partes iguales, opuestamente también. Ahora, ¿por qué escogí esta? Mira, contemos estas hojuelas, como hay como hojas acá. Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un número par. Un número par. Cada vez que son números pares, digamos, de objetos alrededor, porque recuerda que la mandala dijimos que son cosas circulares, cada vez que hay un objeto, un número par de objetos, digamos, congruentes hacia alrededor de un círculo, es más fácil trazar los ejes de simetría, porque opuestamente esos ejes cortan también, digamos, a las figuras o corta, digamos, a las mismas figuras, ¿no? Por ejemplo, si aquí ha cortado a este que es como un foquito ahí, ¿no? Mira, opuestamente también lo corta la misma vez, te das cuenta, mira. Pero eso sucede cuando es un número par, digamos, de objetos o dibujos alrededor, ¿no? 8 es par, ¿no? Mira los ejes de simetría posibles. Ahora vamos a suponer, este es otro eje de simetría, mira, aquí he cortado una hojuela, entonces opuestamente también tiene que cortar a la hojuela, mira, te das cuenta, ¿no? Hacia un lado, hacia este lado, por ejemplo, deja 1, 2, 3 hojuelas y hacia el otro lado deja 1, 2, 3 hojuelas, ¿se dan cuenta? Entonces hay simetría. Mira cuántos de estos ejes simétricos celestes, cortando esas hojuelas, mira, puedo trazar. ¿No? Porque los ejes celestes escogen a esas hojuelas que cortan opuestamente, ejes de simetría. Profesor, ¿y hay más ejes rojos que puedo trazar? Claro, porque el eje rojo corta este arco en dos partes iguales. Acá también, mira, para que corte este arco yo puedo trazar acá otro eje rojo, ¿no? Otro eje del tipo rojo, aquí opuestamente. Y otro acá, ve, otro aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces sí hay posibilidad. Entonces voy a justificar algunas transformaciones geométricas para la rotación, tener en cuenta. A ver, las hojuelas, por ejemplo, sigo con estas hojuelas, ¿ya? Estas hojuelas, estas formas hojuelas. Si me quieren decir, a ver, de cuánto en cuánto va girando. Por ejemplo, esta hojuela con respecto a esta, ¿cuánto ha girado? ¿No? Tanto, digamos, cuál es el ángulo de separación respecto al origen del plano cartesiano. Profesor, ¿por qué lo va a dividir entre 8? Porque hay 8 hojuelas, pues, ¿no? Miren, ve, los ejes celestes ha dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 arcos la circunferencia y 360 entre 8 es 45 grados. Entonces, cada uno de las separaciones de las líneas
de las líneas celestes es de 45 grados, ¿no? Todo es 45 grados, pero ojo, no te equivoques acá. Ya acá sería la mitad, que sería 22,5, ¿no? Este arquito sería 22,5, acá 22,5, porque no ves que de celeste a celeste hay 45 grados y este actuaría como bisectriz. La mitad del ángulo es 22,5, ¿no? Este eje rojo actúa como bisectriz. Bien, entonces, determinación de la transformación geométrica. Vamos a suponer que yo quiero saber la figura A para que se posicione en la figura B, ¿no? ¿Qué tipo de giro ha dado? De A para que se transforme a B. Entonces, profesor, de A a B ha girado que en forma horaria o antihoraria, en forma antihoraria, no en contra de las agujas del reloj. ¿Cuánto ha girado? ¿A cuánto es el ángulo? Desde aquí hasta acá, 45 grados, ¿no? Mira, estos son los otros ejes rojos que te dije de que puedes trazar también. Ejes de simetría. Entonces hay varios ejes de simetría que puedes trazar, ¿no? Bien, entonces al haber varios ejes de simetría, entonces hay simetrías axiales, también existen rotaciones, por ejemplo, la figura A rota en forma antihoraria 45 grados, como lo he demostrado, respecto al centro del plano. Y el pintado te lo hago de que lo hagas bonito el pintado, utiliza varios colores, por ejemplo, las hojuelas, diferencialos de un color, estos arcos también diferencialos de otro color, estas hojitas también que están en el centro, diferencia de color, utiliza colores y adecuados. Y como es un número par, de repente vas alternando los colores. Como es un número par, ¿no? 8, mira, todo hay 8. Estas hojitas pequeñas, mira, hay 8, ¿no? Estas hojas grandes hay 8. Estas otras también hay 8. De todo es 8, ¿no? Es excelente esta mandala que he escogido. Bueno, es lo que yo he escogido. Hasta ahí, digamos, es el desarrollo del día número 3. No olvides, suscríbete al canal. Seguimos atendiendo en la academia. Estamos empezando nuestro ciclo de preparación para alumnos de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Consultar en nuestra página de Face y dejar mediante nuestro WhatsApp alguna consulta. No olvides suscribirte al canal, comparte el video, regálame un pulgar arriba y nos vemos hasta la publicación del día número 4.